Era una mañana como cualquier otra, o al menos eso pensaba Sofía mientras preparaba el desayuno en la cocina soleada de su hogar. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, mezclándose con el perfume de las flores frescas que había colocado en la mesa la noche anterior. Andrés, su esposo, aún estaba en el piso superior, probablemente vistiéndose para otro día en la oficina. Sofía tarareaba distraídamente mientras colocaba los platos en la mesa, su mente ya divagando hacia los planes del día. Fue entonces cuando lo escuchó, un sonido sutil, casi imperceptible, que provenía del interfono en la sala de estar. Al principio, Sofía lo ignoró, pensando que era solo un zumbido aleatorio del dispositivo, pero algo en la persistencia del sonido llamó su atención. Dejando a un lado el mantel que estaba acomodando, se acercó al interfono con curiosidad. Al llegar más cerca, Sofía se dio cuenta de que no era un simple zumbido, era una voz, la voz de Andrés. El corazón le dio un vuelco cuando se percató de que el interfono estaba activo, aparentemente dejado en modo conferencia por error. La estática leve no podía ocultar la claridad de las palabras de su marido, ni el tono íntimo con el que hablaba. Ella nunca lo descubrirá, decía Andrés en voz baja, casi un susurro. Cuando todo termine, seré libre. Sofía sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Su mente corrió frenéticamente, tratando de encontrar una explicación inocente para lo que acababa de escuchar. ¿Estaba Andrés planeando una sorpresa? ¿Hablaba de algún proyecto del trabajo? Pero la frialdad en su voz, la calculada certeza de sus palabras, le decían que esto era algo mucho más oscuro. Con manos temblorosas, Sofía se acercó más al interfono, presionando su oreja contra el dispositivo. Pudo distinguir otra voz, una voz de mujer, respondiendo a Andrés, pero las palabras eran demasiado bajas para entenderlas claramente. Lo que sí captó fue la risa suave y cómplice que siguió, una risa que parecía burlarse de su ignorancia, de su confianza ciega en el hombre con quien compartía su vida. El sonido de pasos en el piso superior la sobresaltó. Andrés estaba bajando. Con un movimiento rápido y casi instintivo, Sofía apagó el interfono, cortando la conexión que había expuesto una verdad que ahora amenazaba con destruir todo su mundo. Retrocedió hasta la cocina, su mente un torbellino de emociones y preguntas. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué estaban planeando? Y lo más importante, ¿qué iba a hacer ella ahora? Mientras escuchaba a Andrés bajar las escaleras, Sofía tomó una decisión. No podía confrontarlo, no todavía. Necesitaba más información. Necesitaba entender la magnitud de lo que estaba enfrentando. Por ahora, jugaría el papel de la esposa ignorante, pero sus ojos estarían abiertos, sus oídos atentos a cada detalle. Andrés entró en la cocina, su sonrisa tan cálida y familiar como siempre. «Buenos días, amor», dijo, acercándose para darle un beso en la mejilla. Sofía se forzó a sonreír, consciente de que detrás de esa fachada de normalidad se escondía una verdad que podría destruirlo todo. «Buenos días», respondió, su voz sorprendentemente firme. Mientras servía el café, Sofía se dio cuenta de que esta mañana aparentemente normal marcaba el inicio de una batalla silenciosa. Una batalla por la verdad, por su futuro y quizás por su propia seguridad. El desayuno transcurrió con una normalidad que ahora parecía una cruel ironía. Cada gesto, cada palabra de Andrés era analizada por Sofía bajo una nueva luz. ¿Cuánto tiempo llevaba esta farsa? ¿Cuántas mañanas como esta habían pasado, con ella completamente ignorante de la traición que se tejía a su alrededor? Mientras Andrés hablaba sobre sus planes para el día, Sofía asintió y sonrió, representando perfectamente el papel de la esposa atenta. Pero detrás de esa máscara, su mente trabajaba frenéticamente, trazando un plan. Necesitaba pruebas, necesitaba entender la magnitud de lo que estaba enfrentando. Cuando Andrés finalmente se fue, cerrando la puerta tras de sí, Sofía se permitió soltar el aliento que no sabía que estaba conteniendo. El silencio de la casa, antes reconfortante, ahora parecía cargado de secretos y amenazas. Pero en medio de la confusión y el miedo, una cosa estaba clara. Su vida había cambiado para siempre y no había vuelta atrás. Sofía pasó los días siguientes en un estado de alerta constante, sus sentidos agudizados por la sospecha y el miedo. Cada gesto de Andrés, cada palabra, cada mirada,
era ahora objeto de un escrutinio silencioso. La rutina diaria, que antes fluía con la comodidad de años de matrimonio, se había convertido en una elaborada actuación. Una mañana, mientras Andrés se duchaba, Sofía se encontró frente al interfono que había revelado el secreto de su marido. Con dedos temblorosos, examinó el dispositivo, descubriendo que el botón de conferencia había sido activado accidentalmente la noche anterior. Un error tan simple y, sin embargo, había desencadenado un terremoto en su vida. Explorando más a fondo, Sofía descubrió que el interfono mantenía un registro de llamadas internas. Su corazón se aceleró al ver un patrón: numerosas llamadas entre el estudio de Andrés y un número desconocido, todas en horas inusuales. La evidencia de la traición se acumulaba, fría y contundente. Esa noche, durante la cena, Andrés mencionó casualmente un viaje de negocios que tendría que hacer la semana siguiente. «Será solo por un par de días», dijo con una sonrisa que antes Sofía habría encontrado encantadora. Ahora veía los bordes afilados de la mentira en esa sonrisa. «¿A dónde irás esta vez?», preguntó Sofía, manteniendo su voz ligera y despreocupada. «A Sevilla», respondió Andrés sin dudarlo. «Hay un cliente importante que quiere discutir un nuevo proyecto». Sofía asintió, recordando todas las veces que Andrés había mencionado viajes similares en los últimos meses. ¿Cuántos de ellos habían sido reales? ¿Cuántas noches había pasado realmente trabajando hasta tarde en la oficina? Mientras recogía los platos, Sofía notó que Andrés revisaba su teléfono con frecuencia, su expresión cambiando sutilmente cada vez que leía un mensaje. Se preguntó si estaría comunicándose con la mujer del interfono, planeando su próximo encuentro bajo la fachada de un viaje de negocios. Esa noche, acostada en la cama que compartía con Andrés, Sofía se sintió más sola que nunca. El hombre a su lado, cuya respiración tranquila solía arrullarla para dormir, ahora era un extraño peligroso que tramaba algo que iba más allá de una simple infidelidad. Los días pasaron, y Sofía se encontró viviendo una doble vida. Por fuera, mantenía la fachada de esposa feliz y confiada. Por dentro, se convertía en una detective, recopilando pistas, analizando cada detalle de la vida de Andrés. Revisó extractos bancarios, buscó en cajones que antes respetaba como privados, e incluso instaló discretamente una aplicación de seguimiento en el teléfono de Andrés durante una de sus duchas. Cada descubrimiento, por pequeño que fuera, añadía una pieza más al rompecabezas de la traición. Una tarde, mientras Andrés estaba en el trabajo, Sofía se aventuró en su estudio. Con el corazón latiendo fuertemente, encendió la computadora. Sabía que estaba cruzando una línea, pero el miedo a lo desconocido era más fuerte que cualquier escrúpulo. Tras varios intentos frustrados, logró acceder al sistema. Lo que encontró la dejó sin aliento. Oculta entre carpetas aparentemente inocuas, había una serie de documentos que detallaban transacciones financieras sospechosas. Más alarmante aún, algunas de estas transacciones estaban a nombre de Sofía, sin su conocimiento o consentimiento. Mientras profundizaba en los archivos, un nombre saltó a la vista: Camila. Mensajes intercambiados entre Andrés y esta mujer confirmaban no solo la existencia de una relación extramarital, sino algo mucho más siniestro. «Necesitamos asegurarnos de que todo recaiga sobre Sofía antes de deshacernos de ella», decía uno de los mensajes. Las palabras se grabaron en la mente de Sofía como hierro al rojo vivo. No era solo una traición a su matrimonio, era un complot contra su vida. Con manos temblorosas, Sofía copió tantos documentos como pudo en una unidad USB que siempre llevaba consigo. Luego, con cuidado meticuloso, borró todo rastro de su búsqueda en la computadora. Esa noche, cuando Andrés regresó del trabajo, Sofía lo recibió con una sonrisa que ocultaba un océano de miedo y determinación. Mientras cenaban y conversaban sobre temas triviales, Sofía se dio cuenta de que estaba jugando el papel más importante de su vida. Su supervivencia dependía de mantener la fachada de normalidad mientras planeaba su próximo movimiento. En la oscuridad de su habitación, con Andrés durmiendo a su lado, Sofía permaneció despierta, su mente trabajando frenéticamente. Ya no era solo una cuestión de salvar su matrimonio o descubrir una infidelidad, era una lucha por su vida, su libertad y su futuro. La mañana siguiente llegó con una claridad dolorosa. Sofía sabía que cada paso que diera a partir de ahora
Debía ser calculado y preciso. El círculo de mentiras que Andrés había tejido a su alrededor se estaba cerrando, pero ella estaba determinada a encontrar una salida. Con cada amanecer, la batalla silenciosa entre ella y el hombre que una vez amó se intensificaba, y Sofía estaba decidida a no ser la víctima en esta historia de traición y engaño. La mañana despuntaba con una claridad engañosa mientras Sofía se preparaba para dar el siguiente paso en su investigación clandestina. Con Andrés fuera de casa por una supuesta reunión temprana, ella sabía que tenía una ventana de oportunidad limitada pero crucial. Sin perder tiempo, Sofía se dirigió al estudio de Andrés, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. La habitación, antes un espacio compartido de confianza y complicidad, ahora se sentía como territorio enemigo. Con manos temblorosas pero decididas, encendió la computadora de Andrés, agradeciendo silenciosamente haber descubierto su contraseña días atrás. El escritorio digital se iluminó, revelando carpetas y archivos aparentemente inocuos. Sofía sabía que debía buscar más allá de lo evidente. Recordando sus días como asistente administrativa, comenzó a buscar archivos ocultos y carpetas protegidas. Después de varios minutos tensos, su persistencia dio frutos. Descubrió una carpeta encriptada, hábilmente camuflada entre documentos de trabajo. Con el pulso acelerado, Sofía logró acceder al contenido de la carpeta. Lo que encontró hizo que su sangre se helara. Documentos detallados revelaban un elaborado esquema de fraude financiero, con transferencias bancarias realizadas a su nombre sin su conocimiento. Nombres de empresas fantasma, cantidades astronómicas y fechas precisas desfilaban ante sus ojos, pintando un cuadro de corrupción que iba mucho más allá de lo que había imaginado. Pero lo que realmente la dejó sin aliento fue un intercambio de correos electrónicos entre Andrés y alguien llamado Camila. Las palabras saltaban de la pantalla, cargadas de intimidad y complicidad. Mi amor, todo está saliendo según lo planeado. Sofía no sospecha nada. Pronto estaremos libres y con todo el dinero que podamos desear. La respuesta de Camila era igual de escalofriante. No puedo esperar, cariño. Asegúrate de que todo quede perfectamente enmarcado. No podemos dejar cabos sueltos. Sofía sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. No solo estaba enfrentando una infidelidad, sino que era el blanco de un elaborado plan para incriminarla en actividades ilegales. La traición era mucho más profunda y peligrosa de lo que había imaginado. Con manos temblorosas pero decididas, Sofía comenzó a copiar tantos archivos como pudo en una unidad USB que había traído consigo. Cada documento, cada correo electrónico, podría ser la diferencia entre su libertad y la ruina total. Mientras los archivos se transferían, Sofía no pudo evitar reflexionar sobre cómo había llegado a este punto. Recordó los primeros días de su matrimonio, llenos de amor y promesas. ¿Cómo podía Andrés, el hombre que una vez juró protegerla y amarla, estar planeando su destrucción? El sonido de un coche estacionando frente a la casa la sacó abruptamente de sus pensamientos. Andrés había regresado antes de lo esperado. Con el corazón latiendo frenéticamente, Sofía cerró todas las ventanas abiertas, asegurándose de no dejar rastro de su investigación. Justo cuando escuchaba la llave en la cerradura de la puerta principal, logró guardar la USB en su bolsillo y salir del estudio. «Sofía, ¿estás en casa?», la voz de Andrés resonó en el pasillo. «Sí, amor, estoy en la cocina», respondió ella, sorprendida por la firmeza de su propia voz. Andrés entró en la cocina, sonriendo como si nada estuviera mal en el mundo. Se acercó para darle un beso, y Sofía tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para no retroceder. El hombre frente a ella, que alguna vez había sido su refugio, ahora representaba la mayor amenaza a su vida. «¿Cómo estuvo tu reunión?», preguntó Sofía, forzando una sonrisa. «Productiva», respondió Andrés, sirviendo café. «Aunque estoy agotado, creo que tomaré una siesta antes de volver al trabajo esta tarde». Sofía asintió, consciente de que cada palabra, cada gesto entre ellos ahora estaba cargado de un nuevo significado. Mientras Andrés subía las escaleras, ella se quedó en la cocina, la USB pesando como plomo en su bolsillo. Esa noche, acostada junto al hombre que ahora sabía que era su enemigo, Sofía trazó su próximo movimiento. No podía confrontar a Andrés directamente, no sin ponerse en peligro. Necesitaba ayuda, pero
¿En quién podía confiar cuando el hombre más cercano a ella había resultado ser un traidor? Con la determinación creciendo en su interior, Sofía decidió que era hora de pasar a la ofensiva. Ya no era la víctima ingenua en esta historia, era una sobreviviente dispuesta a luchar. Mañana, comenzaría a tejer su propia red de protección, y si era necesario, de venganza. Mientras el sueño finalmente la alcanzaba, Sofía se aferró a una certeza: la verdad saldría a la luz, y ella se aseguraría de estar del lado correcto cuando eso sucediera. La batalla apenas comenzaba, y ella estaba lista para enfrentarla con todo lo que tenía. Los días siguientes fueron una danza peligrosa para Sofía. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto se convirtió en parte de una elaborada actuación. Andrés, aparentemente ajeno a los descubrimientos de su esposa, continuaba con su rutina habitual, pero Sofía notaba sutiles cambios en su comportamiento. Una tarde, mientras preparaba la cena, Andrés entró en la cocina con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Cariño, ¿has notado algo extraño últimamente? Siento que las cosas están diferentes», preguntó, su tono casual contrastando con la intensidad de su mirada. Sofía sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo la compostura. «¿Diferentes? No, todo parece normal para mí. ¿Por qué lo preguntas?», respondió, concentrándose en cortar las verduras para no mostrar el temblor de sus manos. Andrés se acercó, apoyándose en la encimera. «No lo sé. Tal vez solo estoy paranoico con el trabajo. Hay un proyecto importante y me tiene un poco estresado», explicó estudiando la reacción de Sofía. Ella asintió comprensivamente, consciente de que cada palabra podría ser una trampa. «Entiendo, amor. Sabes que estoy aquí para apoyarte», dijo, forzando una sonrisa que esperaba fuera convincente. Esa noche, después de que Andrés se durmiera, Sofía se deslizó silenciosamente fuera de la cama. Con pasos cautelosos, se dirigió al estudio y examinó el interfono una vez más. Esta vez, armada con el conocimiento de un técnico que había contratado en secreto, descubrió algo alarmante. El sistema había sido modificado para permitir la vigilancia interna. El descubrimiento envió escalofríos por su espina dorsal. No solo estaba siendo traicionada, sino también vigilada en su propia casa. La paranoia que había estado luchando por controlar ahora parecía completamente justificada. Al día siguiente, Sofía decidió que necesitaba un aliado. Llamó a su amiga Elena, invitándola a tomar un café en un lugar neutral, lejos de casa. En la cafetería, rodeada del murmullo de conversaciones ajenas, Sofía luchó contra el impulso de contarle todo a su amiga. «Elena, ¿alguna vez has sentido que tu vida no es lo que parece?», preguntó Sofía revolviendo su café sin beberlo. Elena la miró con preocupación. «¿Qué ocurre, Sofía? Te noto tensa desde hace días». Sofía tomó una respiración profunda. «Es complicado. Estoy descubriendo cosas sobre Andrés que no puedo explicar ahora mismo, pero necesito que estés atenta, por si necesito tu ayuda urgentemente». «Me estás asustando, Sofía. ¿Estás en peligro?», preguntó Elena, inclinándose hacia adelante con preocupación. «No lo sé con certeza», respondió Sofía, consciente de que cada palabra podría ponerla en riesgo si llegaba a oídos equivocados. «Solo necesito saber que puedo contar contigo si las cosas se complican». Elena asintió solemnemente. «Siempre lo sabes, pero por favor ten cuidado y no hagas nada peligroso». Después de despedirse de Elena, Sofía se dirigió a un bufete de abogados. Había concertado una cita con un abogado especializado en casos de fraude financiero, usando un nombre falso por precaución. En la oficina del abogado, Sofía presentó copias de algunos de los documentos que había encontrado, omitiendo nombres y detalles identificativos. Hipotéticamente, comenzó, si alguien descubriera que se han realizado transacciones bancarias fraudulentas a su nombre sin su conocimiento, ¿cuáles serían sus opciones? El abogado, un hombre de mediana edad con ojos agudos, estudió los documentos con atención. En un caso así, la persona estaría en una situación muy delicada. Podría ser acusada de complicidad si no actúa rápidamente. Mi consejo sería recopilar todas las pruebas posibles y presentarlas a las autoridades lo antes posible. Sofía asintió sintiendo el peso de la situación. ¿Y si la persona teme por su seguridad? ¿Si cree que podría estar en peligro al denunciar? El abogado la miró con seriedad.
En ese caso, recomendaría establecer un plan de seguridad primero. Quizás incluso considerar entrar en un programa de protección de testigos dependiendo de la gravedad del caso. Al salir de la oficina del abogado, Sofía se sentía abrumada pero más decidida que nunca. El camino por delante era peligroso, pero ahora tenía una idea más clara de sus opciones y los riesgos que enfrentaba. Esa noche, mientras cenaba con Andrés, cada palabra, cada gesto, se sentía como parte de una obra de teatro macabra. Andrés hablaba de planes futuros, de vacaciones que nunca llegarían a tomar, y Sofía asentía y sonreía, consciente de que cada momento podría ser el último de esta farsa. Antes de dormir, Sofía revisó una vez más la USB donde guardaba las pruebas, escondiéndola en un lugar que creía seguro. Mientras se acostaba junto a Andrés, su mente trabajaba frenéticamente, planeando su próximo movimiento. La verdad estaba ahí, acechando en las sombras, y Sofía sabía que pronto tendría que enfrentarla de frente, pero por ahora, en la oscuridad de su habitación, junto al hombre que una vez amó y ahora temía, Sofía se aferraba a su determinación. Sobreviviría a esto, y haría que la verdad saliera a la luz, sin importar el costo. El sol apenas se asomaba por el horizonte cuando Sofía despertó, su mente ya en alerta máxima. A su lado, Andrés dormía profundamente, ajeno al torbellino de emociones que agitaban a su esposa. Con movimientos calculados, Sofía se levantó y se preparó para otro día de fingir normalidad. Mientras preparaba el desayuno, Andrés apareció en la cocina, su rostro iluminado por una sonrisa que ahora parecía más amenazante que cariñosa. «Buenos días, amor», dijo, acercándose para darle un beso en la mejilla. «Tengo una sorpresa para ti». Sofía sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo la compostura. «¿Una sorpresa?», preguntó, forzando una sonrisa. «Sí, he reservado una mesa en ese restaurante italiano que tanto te gusta para esta noche. Pensé que podríamos tener una cena especial solo nosotros dos», explicó Andrés, sus ojos estudiando la reacción de Sofía. «Eso suena maravilloso», respondió ella, consciente de que cada palabra podría ser una trampa. «¿Hay alguna ocasión especial?». Andrés se encogió de hombros con una falsa modestia. «¿Necesito una razón para consentir a mi esposa?». Durante el resto del día, Sofía se debatió entre la ansiedad y la determinación. ¿Era esta cena una genuina muestra de afecto o parte de algún plan siniestro? No podía evitar pensar que Andrés estaba intentando sondearla, buscando pistas sobre lo que ella podría saber. Mientras se preparaba para la cena, Sofía tomó una decisión crucial. Contactó discretamente con su amiga Elena, dejándole un mensaje codificado que habían acordado previamente. Si no recibía noticias de Sofía antes de la medianoche, Elena debía alertar a las autoridades. El restaurante estaba iluminado con un suave resplandor, creando una atmósfera romántica que contrastaba cruelmente con la tensión que Sofía sentía. Andrés estaba en su elemento, encantador y atento, pidiendo el vino favorito de Sofía y recordando anécdotas de sus primeros años juntos. «¿Recuerdas nuestra primera cita aquí?», preguntó Andrés, sus ojos brillando con lo que parecía nostalgia genuina. «Estabas tan nerviosa que derramaste el vino sobre el mantel». Sofía rió suavemente, el recuerdo mezclándose amargamente con su realidad actual. «¿Cómo olvidarlo? Has sido mi roca desde entonces, Andrés». A medida que avanzaba la noche, Sofía notó que las preguntas de Andrés se volvían más específicas, casi inquisitivas. «¿Has estado un poco distante últimamente, cariño? ¿Hay algo que te preocupe?», preguntó, su tono casual contrastando con la intensidad de su mirada. Sofía tomó un sorbo de vino, ganando tiempo para componer su respuesta. «He estado un poco estresada con el trabajo, eso es todo. Nada de qué preocuparse». Andrés asintió, pero Sofía pudo ver un destello de algo. ¿Duda? ¿Sospecha? En sus ojos. «Sabes que puedes contar conmigo para lo que sea, ¿verdad? No hay secretos entre nosotros». La ironía de sus palabras casi hizo que Sofía se atragantara con su vino. «Por supuesto, amor. Siempre hemos sido un equipo». Mientras regresaban a casa, Sofía sintió que la red se cerraba a su alrededor. Cada palabra de Andrés, cada gesto, parecía cargado de doble intención. En la intimidad de su hogar, Andrés se acercó a ella, sus manos en su cintura, su rostro a centímetros del suyo. «Sofía, mi amor», susurró,
su aliento cálido contra su mejilla. Eres lo más importante en mi vida. Haría cualquier cosa por ti. Lo sabes, ¿verdad? Sofía asintió, incapaz de hablar, sintiendo que cada palabra era una prueba, un desafío. Cuando finalmente se acostaron, Sofía permaneció despierta, su mente trabajando frenéticamente. La cena, las preguntas, las declaraciones de amor, todo parecía parte de un elaborado juego cuyas reglas desconocía. A la mañana siguiente, mientras Andrés se duchaba, Sofía revisó su teléfono y encontró un mensaje que hizo que su sangre se helara. Era de un contacto que había establecido en el banco, alertándola de movimientos inusuales en sus cuentas conjuntas. Grandes sumas de dinero estaban siendo transferidas a cuentas offshore. Con manos temblorosas, Sofía accedió a su correo electrónico y encontró un mensaje de su abogado. Las palabras saltaron de la pantalla. Situación crítica. Las transferencias la implican directamente en el esquema de lavado de dinero. Necesitamos actuar inmediatamente. Justo en ese momento, el interfono emitió un sonido, captando una conversación de Andrés. Camila, tenemos que acelerar el plan. Creo que Sofía está empezando a sospechar. La voz de la mujer respondió con urgencia. No podemos arriesgarnos. Si ella sabe algo, tenemos que actuar ahora. Sofía sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La red no solo se estaba cerrando, estaba a punto de atraparla. Con el corazón latiendo frenéticamente, supo que había llegado el momento de tomar una decisión drástica. Ya no podía esperar más. Era hora de luchar por su vida, su libertad y su futuro. Con determinación renovada, Sofía comenzó a trazar su plan de escape y contraataque. El tiempo se agotaba, y cada segundo contaba en esta peligrosa partida de ajedrez en la que se había convertido su vida. El amanecer encontró a Sofía con los ojos abiertos, su mente trabajando a toda velocidad. La noche anterior había sido una revelación tras otra, y ahora sabía que el tiempo se le agotaba rápidamente. Con Andrés aún dormido a su lado, se levantó silenciosamente y comenzó a poner en marcha su plan. Lo primero que hizo fue asegurar las pruebas que había recopilado. Con manos temblorosas pero decididas, hizo copias digitales de todos los documentos comprometedores y los envió a una cuenta de correo segura que había creado específicamente para este propósito. Luego, ocultó la USB original en un lugar que solo ella conocía, fuera de la casa. Sofía sabía que necesitaba más evidencia, algo irrefutable que pudiera incriminar a Andrés sin lugar a dudas. Con esta idea en mente, se dirigió al estudio y, con cuidado de no dejar rastros, instaló un pequeño dispositivo de grabación en el interfono. Era un riesgo calculado, pero uno que tenía que tomar. A lo largo del día, Sofía mantuvo su fachada de normalidad, consciente de que Andrés la observaba con más atención que nunca. Preparó el desayuno, habló sobre planes para el fin de semana e incluso sugirió una cena con amigos, todo mientras su corazón latía con fuerza ante la anticipación de lo que estaba por venir. Esa tarde, mientras Andrés estaba en una reunión de trabajo, Sofía aprovechó para contactar a su abogado. En una conversación codificada, acordaron un plan de acción. El abogado le aseguró que tenía contactos en la policía que podrían intervenir rápidamente si fuera necesario. Recuerde, Sofía, le advirtió el abogado, una vez que hagamos esto no habrá vuelta atrás. Asegúrese de tener todas sus pruebas en orden y un lugar seguro al que ir. Sofía asintió, aunque el abogado no podía verla. Entiendo, estaré lista. Al caer la noche, la tensión en la casa era palpable. Andrés parecía inquieto, revisando constantemente su teléfono y lanzando miradas furtivas a Sofía. Ella, por su parte, se movía con una calma aparente que ocultaba su ansiedad interna. Fue entonces cuando ocurrió. El interfono emitió un zumbido suave, y Sofía vio a Andrés tensarse visiblemente. Con una excusa murmurada, se dirigió rápidamente a su estudio. Sofía esperó unos momentos y luego, con el corazón en la garganta, se acercó silenciosamente a la puerta. La voz de Andrés, baja pero clara, llegó a sus oídos. Camila, tenemos que acelerar todo. No podemos esperar más. ¿Estás seguro?, respondió la voz de Camila teñida de preocupación. Si nos apresuramos, podríamos cometer errores. No tenemos opción, insistió Andrés. Creo que Sofía sospecha algo. Si descubre nuestro plan antes de que podamos incriminarla completamente,
Todo se vendrá abajo. Sofía contuvo la respiración, su mente procesando rápidamente lo que acababa de escuchar. Era la confirmación que necesitaba, la prueba irrefutable de la traición de Andrés y de sus intenciones maliciosas. Con cuidado de no hacer ruido, Sofía se alejó de la puerta y se dirigió a la cocina. Sus manos temblaban mientras sacaba su teléfono y enviaba un mensaje codificado a su abogado. El pájaro ha cantado. Es hora de actuar. Minutos después, recibió una respuesta. Entendido. El equipo está en camino. Mantenga la calma y esté preparada para salir. Sofía respiró hondo, tratando de controlar el torbellino de emociones que amenazaba con abrumarla. Había llegado el momento que tanto había temido y esperado. Ahora, todo dependía de su capacidad para mantener la compostura durante los próximos minutos cruciales. Escuchó a Andrés salir del estudio y se preparó para el enfrentamiento final. Cuando él entró en la cocina, Sofía lo miró directamente a los ojos, viendo por primera vez al extraño que se ocultaba detrás de la fachada de su marido. «Andrés», dijo con una voz sorprendentemente firme, «creo que tenemos que hablar». La expresión de Andrés cambió, una mezcla de sorpresa y algo más oscuro cruzando su rostro. «¿De qué se trata, amor?», preguntó, su tono casual contrastando con la tensión en su postura. Sofía tomó una respiración profunda, sabiendo que las próximas palabras cambiarían todo. «Sobre Camila, sobre las cuentas bancarias, sobre tus planes para incriminarme». El rostro de Andrés palideció, y por un momento, Sofía vio al hombre detrás de la máscara, frío, calculador y peligroso. «No sé de qué estás hablando», dijo, pero su voz carecía de convicción. «Creo que lo sabes perfectamente», respondió Sofía, su voz ganando fuerza. «Y creo que es hora de que la verdad salga a la luz». En ese momento, el sonido de sirenas en la distancia rompió el silencio de la noche. Andrés miró hacia la ventana, el pánico evidente en sus ojos. Sofía, por su parte, sintió una ola de alivio mezclada con una determinación férrea. La partida final había comenzado, y Sofía estaba lista para enfrentar lo que viniera, sabiendo que la verdad estaba de su lado. Las sirenas se acercaban, su aullido rompiendo la quietud de la noche. Sofía y Andrés se miraron fijamente, el aire entre ellos cargado de tensión y secretos revelados. Por un momento, el tiempo pareció detenerse, como si el universo contuviera la respiración ante lo que estaba por suceder. «¿Qué has hecho?», gruñó Andrés, su fachada de marido amoroso desmoronándose para revelar al hombre calculador que siempre había sido. Sofía se mantuvo firme, su voz sorprendentemente calmada. «Lo que debía hacer, Andrés. Se acabó el juego». Andrés dio un paso hacia ella, sus ojos brillando con una mezcla de rabia y pánico. «¿No tienes idea de lo que has hecho? No puedes probar nada sin incriminarte también». Una sonrisa triste se dibujó en los labios de Sofía. «Te equivocas. Sé más de lo que crees, y tengo pruebas de todo». El rostro de Andrés se contorsionó en una máscara de furia. Se lanzó hacia Sofía, pero ella, anticipando su movimiento, retrocedió rápidamente, poniendo la mesa de la cocina entre ellos. «Escúchame bien, Sofía», siseó Andrés, su voz cargada de amenaza. «Aún puedes salir de esto. Dime dónde están las pruebas y podemos arreglarlo todo. Todavía podemos ser un equipo». Sofía negó con la cabeza, su determinación inquebrantable. «No, Andrés, eso se acabó. Nunca fuimos un equipo, no realmente. Todo fue una mentira, y ya no puedo vivir en ella». Las sirenas estaban ahora frente a la casa, y el sonido de puertas de coches cerrándose y voces dando órdenes llenó el aire. Andrés miró frenéticamente alrededor, como un animal acorralado buscando una salida. «No tienes que hacer esto», dijo, cambiando de táctica, su voz suavizándose en un intento de manipulación. «Piensa en todo lo que hemos construido juntos. ¿De verdad quieres tirarlo todo por la borda?». Sofía lo miró, viendo por primera vez al hombre real detrás de la máscara que había llevado durante tantos años. «Ya no hay nada que salvar, Andrés. Lo destruiste todo con tus mentiras y tu traición». En ese momento la puerta principal se abrió de golpe. Oficiales de policía irrumpieron en la casa, sus voces resonando con autoridad. «Policía, que nadie se mueva». Andrés, en un último acto desesperado, se lanzó hacia Sofía. Pero ella estaba preparada. Con un movimiento rápido esquivó su agarre y gritó: «Aquí».
Estamos en la cocina. Los oficiales entraron rápidamente, sus armas en alto. ¡Al suelo! ¡Ahora!, ordenaron. Andrés, viendo que estaba acorralado, levantó las manos lentamente. Su rostro era una máscara de derrota y furia contenida mientras lo esposaban. Miró a Sofía una última vez, sus ojos llenos de odio. «Esto no ha terminado, Sofía», gruñó mientras lo sacaban de la cocina. Sofía se apoyó contra la pared, sintiendo que sus piernas finalmente cedían bajo el peso de la tensión acumulada. Un oficial se acercó a ella, su voz amable, pero profesional. «Señora, ¿está bien? Necesitamos que nos acompañe para tomar su declaración». Asintiendo débilmente, Sofía siguió al oficial fuera de la casa. En el jardín, vio a Andrés siendo introducido en un coche patrulla, su mirada fija en ella hasta que las puertas se cerraron. Mientras la llevaban a otro vehículo, Sofía miró hacia la casa que había sido su hogar durante tantos años. Las luces de las sirenas bailaban en las ventanas, tiñendo de rojo y azul los recuerdos de una vida que ahora se revelaba como una elaborada mentira. Un detective se acercó a ella, su expresión seria pero comprensiva. «Señora, sé que esto es difícil, pero necesitamos su cooperación para asegurarnos de que se haga justicia». Sofía asintió, sintiendo una mezcla de agotamiento y determinación. «Estoy lista para contar todo», dijo. «Tengo pruebas, grabaciones, documentos, todo lo que necesitan para entender la magnitud de lo que ha estado sucediendo». Mientras el coche se alejaba de la casa, Sofía miró por la ventana, viendo cómo su vida anterior se desvanecía en la distancia. Una parte de ella lloraba por los años perdidos, por la confianza traicionada, pero otra parte, una parte más fuerte y resiliente, miraba hacia adelante con esperanza. El camino que tenía por delante sería difícil, habría interrogatorios, juicios, y la dolorosa tarea de reconstruir su vida desde cero. Pero por primera vez en mucho tiempo, Sofía se sentía verdaderamente libre. Libre de las mentiras, libre del miedo, libre para redescubrir quién era realmente sin la sombra de Andrés sobre ella. Mientras la noche daba paso al amanecer, Sofía cerró los ojos, exhausta pero en paz. El capítulo más oscuro de su vida había llegado a su fin, y aunque el futuro era incierto, estaba lista para enfrentarlo con la fuerza y la determinación que había descubierto en sí misma. «Esto no ha terminado», había dicho Andrés, y tenía razón, pero no de la manera que él pensaba. Para Sofía, esto no era un final, sino un nuevo comienzo. Los meses siguientes a la detención de Andrés fueron un torbellino de actividad legal y emocional para Sofía. El proceso judicial expuso la magnitud de los crímenes de su ex esposo, revelando un intrincado esquema de fraude financiero que iba mucho más allá de lo que ella había imaginado inicialmente. En la sala del tribunal, Sofía se sentó con la espalda recta, su rostro una máscara de calma, mientras escuchaba los testimonios y las evidencias presentadas. Los documentos que había recopilado meticulosamente, junto con las grabaciones del interfono, se convirtieron en piezas clave para la fiscalía. Fue durante el juicio que Sofía finalmente vio a Camila en persona, la mujer que había sido la amante de Andrés, y su cómplice en el esquema criminal parecía mucho menos segura ahora, sentada en el banquillo de los acusados. Sus ojos se encontraron brevemente, y Sofía no sintió la ira que esperaba, sino una extraña mezcla de lástima y desapego. A medida que se desarrollaba el caso, quedó claro que, aunque Andrés era sin duda el cerebro detrás de la operación, Camila había desempeñado un papel crucial. No era una víctima inocente, sino una participante activa que había ayudado conscientemente a incriminar a Sofía y asegurar el éxito del plan. Durante su testimonio, Sofía habló con voz firme, detallando cómo había descubierto la traición y el elaborado esquema para incriminarla. Su relato, respaldado por evidencia sólida, dejó a la sala en silencio, con muchos mirando a Andrés con desprecio apenas disimulado. Cuando llegó el turno de Camila de testificar, intentó distanciarse de las acciones más graves, alegando que había sido manipulada por Andrés. «Yo no sabía la magnitud de lo que estábamos haciendo», dijo, su voz temblorosa. «Andrés me hizo creer que era la única manera de estar juntos». Sofía observó a Camila sin emoción, reconociendo el intento desesperado de minimizar su culpa. No sentía ira hacia ella, pero tampoco compasión. Camila había tomado sus propias decisiones.
consciente de las consecuencias para otros. Cuando el juez dictó sentencia, el veredicto fue contundente. Andrés fue condenado a una larga pena de prisión por fraude, lavado de dinero y conspiración. Camila, aunque recibió una sentencia menor, también enfrentaría años tras las rejas por su papel en el esquema. Al salir del tribunal por última vez, Sofía se sintió extrañamente ligera. El proceso había sido agotador, pero también catártico. Mientras bajaba los escalones del juzgado, se encontró con la mirada de Andrés mientras lo llevaban esposado. Por un momento, vio un destello del hombre que una vez creyó amar, pero rápidamente se desvaneció, reemplazado por la fría realidad de quién era realmente. «Esto no ha terminado, Sofía», le había dicho Andrés la noche de su arresto. Ahora, meses después, Sofía se dio cuenta de que tenía razón, pero no de la manera que él pensaba. No era el final de una amenaza, sino el comienzo de su libertad. En los días siguientes, Sofía se dedicó a reconstruir su vida. Vendió la casa que había compartido con Andrés, incapaz de vivir rodeada de recuerdos de una vida que resultó ser una mentira. Con el dinero de la venta y parte de los activos recuperados del fraude, alquiló un pequeño apartamento en un barrio tranquilo, un espacio que podía llenar con nuevos recuerdos y esperanzas. Una tarde, mientras desempacaba cajas en su nuevo hogar, Sofía encontró una foto de ella y Andrés de sus primeros años juntos. Por un momento, se permitió recordar la felicidad que había sentido entonces, la inocencia de creer en un amor que resultó ser falso. Con un suspiro, colocó la foto en una caja marcada como «pasado» y la guardó en lo más profundo de un armario. Esa noche, sentada en el balcón de su nuevo apartamento, Sofía reflexionó sobre el camino que la había llevado hasta allí. Había perdido mucho, sí, pero también había ganado algo invaluable, la verdad sobre sí misma y su fuerza interior. Mientras observaba las luces de la ciudad, Sofía se dio cuenta de que ya no era la mujer que había sido al inicio de esta historia. Era más fuerte, más sabia, y por primera vez en mucho tiempo, verdaderamente libre. El futuro era incierto, pero ya no le temía. Estaba lista para escribir el próximo capítulo de su vida, esta vez en sus propios términos. Con una sonrisa suave, Sofía levantó su taza de té en un brindis silencioso al futuro. «Esto no ha terminado», murmuró para sí misma. «Apenas está comenzando». El sol de la mañana se filtraba por las cortinas del pequeño apartamento de Sofía, iluminando un espacio que, aunque modesto, rebosaba de posibilidades. Habían pasado 6 meses desde el juicio, y la vida de Sofía estaba tomando una forma completamente nueva. Con determinación, Sofía se había sumergido en la tarea de redescubrirse a sí misma. Las primeras semanas después del juicio habían sido un torbellino de emociones: alivio, ira, tristeza y finalmente, una sensación creciente de libertad. Ahora, cada día se sentía como una oportunidad para construir la vida que realmente quería. Una mañana, mientras revisaba su correo electrónico, Sofía se encontró con un mensaje que la hizo pausar. Era de Elena, su amiga que había estado a su lado durante todo el proceso. «¿Qué te parece si retomas ese sueño del que siempre hablabas?», decía el mensaje. «Esa pequeña consultora de diseño de interiores. Creo que es el momento perfecto». Sofía se quedó mirando la pantalla, una sonrisa formándose lentamente en sus labios. Durante años había relegado sus propias ambiciones para apoyar los proyectos de Andrés. Ahora, la idea de perseguir su propia pasión parecía no solo posible, sino emocionante. Con una energía renovada, Sofía comenzó a trabajar en su plan de negocios. Pasó días investigando, contactando antiguos colegas y clientes potenciales. Cada paso que daba la llenaba de una confianza que no había sentido en años. Semanas después, espacios renovados, la consultora de diseño de interiores de Sofía abrió sus puertas. Era un negocio pequeño, operando inicialmente desde su apartamento, pero para Sofía representaba mucho más que una simple empresa. Era la manifestación física de su renacimiento. Los primeros proyectos llegaron lentamente, pero Sofía abordó cada uno con pasión y dedicación. Transformar espacios se convirtió en una metáfora de su propia transformación. Cada habitación renovada, cada diseño creado, era un recordatorio de su capacidad para reinventarse y crear belleza a partir del caos. Una tarde,
Mientras trabajaba en el diseño de una sala de estar para un nuevo cliente, Sofía recibió una llamada inesperada. Era su abogado. «Sofía, tengo noticias», dijo con un tono serio. «Andrés ha solicitado una apelación. Quiere que testifiques de nuevo». Por un momento, Sofía sintió que el mundo se detenía. La mención de Andrés trajo consigo una oleada de recuerdos que amenazaba con abrumarla, pero respiró profundamente, centrándose en el presente. «Entiendo», respondió con calma. «¿Qué necesito hacer?». El abogado le explicó los detalles, asegurándole que la evidencia original seguía siendo sólida. «No tienes que preocuparte, Sofía. Esto es solo un intento desesperado por su parte». Después de colgar, Sofía se quedó mirando por la ventana de su estudio improvisado. La ciudad se extendía ante ella, un recordatorio de todas las posibilidades que ahora tenía por delante. Decidió que no permitiría que este nuevo giro en el caso de Andrés la desviara de su camino. Esa noche, Sofía llamó a Elena y le contó sobre la apelación. «¿Cómo te sientes al respecto?», preguntó su amiga, la preocupación evidente en su voz. Sofía reflexionó por un momento antes de responder. «Honestamente, me siento fuerte. Hace un año esto me habría destrozado, pero ahora sé quién soy y lo que valgo. Andrés ya no tiene poder sobre mí». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Sofía dividió su tiempo entre prepararse para el posible nuevo testimonio y trabajar en sus proyectos de diseño. Cada vez que sentía que la ansiedad amenazaba con abrumarla, se sumergía en su trabajo, encontrando consuelo en la creación de espacios hermosos y funcionales. Una semana antes de la fecha programada para la audiencia de apelación, Sofía recibió un sobre por correo. No tenía remitente. Con cautela, lo abrió para encontrar una nota breve. «No todos olvidan. Ten cuidado». Por un momento, Sofía sintió que el miedo familiar se apoderaba de ella, pero luego, mirando alrededor de su apartamento, viendo los diseños en los que había estado trabajando y las fotos de sus nuevos amigos, sintió una oleada de determinación. Tomó la nota y, en lugar de esconderla o destruirla, la colocó en una carpeta etiquetada como evidencia. Luego, llamó a su abogado y a la policía para informarles sobre la amenaza velada. Esa noche, sentada en su balcón con una taza de té, Sofía reflexionó sobre lo lejos que había llegado. Ya no era la mujer asustada que había descubierto la traición de Andrés hace más de un año. Era una sobreviviente, una empresaria, una mujer que había aprendido a confiar en sí misma. Mientras observaba el atardecer sobre la ciudad, Sofía sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Sí, el camino por delante aún tenía desafíos. La apelación de Andrés, la amenaza anónima, los altibajos de comenzar un nuevo negocio, todo eso estaba ahí. Pero ahora sabía que tenía la fuerza para enfrentar lo que viniera. «Esto no ha terminado», se dijo a sí misma, recordando las palabras de Andrés. Pero esta vez, la frase tenía un significado completamente diferente. No era una amenaza, sino una promesa. Su historia, su verdadera historia, apenas estaba comenzando. Con una sonrisa serena, Sofía levantó su taza en un brindis silencioso al futuro. El sol se ponía en el horizonte, marcando el final de otro día, pero para Sofía era solo el comienzo de una nueva y emocionante etapa en su vida. Una vida que ahora, por fin, era completamente suya.